Entonces vamos a leer este versículo base para empezar esta palabra del día de hoy, que tiene como por título: Dios quiere trabajar con los jóvenes también. Ok, entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 4:12. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, ¿qué más? Conductas, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Yo voy a orar para empezar esta palabra. ¿Amén? Vamos a cerrar los ojos y vamos a poner esta palabra en las manos de Dios. Todos los jóvenes, los niños allí. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te doy gracias a ti, Señor. Gracias, Señor, por poder predicar tu evangelio. Gracias, Señor, por traer personas, Señor, a escuchar tu palabra, a que esta semilla de vida pueda entrar en su corazón. Que seas tú, Señor, hablando el día de hoy, utilizando nuestras bocas, utilizando nuestra mente, para que tú puedas llevar tu evangelio y tú puedas llevar esas buenas nuevas a esos corazones. Bendice, Señor, a cada persona que está aquí. Aún, Señor, toma sus cargas. Toma, Señor, eso que ellos te traen a ti también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos este libro de Timoteo. Y ustedes preguntarán, ¿quién es Timoteo? Antes yo voy a dar una pequeña explicación del libro que estamos leyendo. Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo, quien es el escritor de esta carta. ¿Ok? Timoteo fue un joven que Pablo empezó a discipular y caminó con Pablo hasta que llegó un momento que Pablo le dio una responsabilidad. Pero más que Pablo fue el Señor. Y él le dio una responsabilidad de ir a un lugar llamado Éfeso, o los Efesios. Cuando estuve en las cartas a los Efesios, Timoteo tenía que ir a dirigir esa congregación que tenía muchas fallas. Había muchos hombres que estaban dando una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Y Timoteo era un joven y había muchos hombres de leyes, muchos hombres de años, y Timoteo tenía que ir a poner orden en esa iglesia. Amén. Que había fundado en unos años Pablo en sus viajes misioneros. Entonces, Timoteo era un joven y Pablo le escribe a él para darle varios consejos y varias ordenanzas para que él pueda creer y pueda tener fuerza y ánimo para la misión que el Señor le iba a dar. Y por eso es importante tener primero la palabra, porque a nosotros cuando llegamos a los caminos de Dios, y siempre yo lo digo, todos hay una misión que hacer. Dile al lado, tú tienes una misión que hacer cuando tú aceptas al Señor de corazón. Todo. No es necesario nada más predicar, no es necesario ser pastor para que tú tengas una misión. Ya cuando ustedes empiecen el camino de Dios y empiecen a aceptar al Señor, hay una misión en el Evangelio del Señor para hacer. También el Señor te da y te abre los caminos en proyectos personales, pero también te llama para una misión. ¿Cuál es la misión? Bueno, primeramente es enseñar el Evangelio a otros. Porque a través de ti muchas personas pueden llegar, pueden mejorar y el Señor puede tratar con ellos. Y ahí y en diferentes ramas. Por eso que el Evangelio no es solamente para los ancianitos, ni para las personas mayores, o no es para las personas que han hecho muchas cosas y ahora se van a arrepentir y caminar con el Evangelio. Qué bueno que este joven llamado Timoteo pudo tener el Evangelio a corta edad. Y qué bueno que muchos de ustedes ahorita, desde los niños, desde pequeños, tengan esa base del Evangelio. Porque cuando crezcan, eso les va a ayudar mucho. Muchos no tuvimos la oportunidad de tener el Evangelio así cuando éramos pequeños. Y tuvimos que pasar procesos, ¿eh? Pero para la gloria y la misericordia de Dios, el Señor nos llamó. Amén. Entonces, aquí empieza el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, al joven Timoteo, ninguno tenga en poco lo que le vengo diciendo. La Biblia nos enseña que él ha actuado con muchos jóvenes. Y los que vienen a la clase, hasta los niños saben esa historia, muchos de los que vienen a las clases bíblicas.
como José. ¿Quién fue José? Fue un joven que levantó ¿quién? El Señor. ¿A dónde levantó José? En Egipto. Era de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Hijo de Jacob. ¿Y para qué el Señor lo levantó? Con una misión de salvar a sus descendencias. Porque él llegó a Egipto y en Egipto, a pesar de que parecía que le había tenido mala experiencia y pasó procesos porque fue a la cárcel, fue vendido, después el Señor le dio la sabiduría por la integridad de él y lo puso como gobernador de todo Egipto. Cuando él le reveló el sueño a Faraón y todas esas cosas. Así captan un poquito quién era José. Y José desde joven, el Señor lo estaba usando, porque le estaba revelando sueños. Amén. También vemos en la Biblia a Josué. ¿Quién es Josué? ¿Quién fue Josué? Vamos a ver por aquí. ¿Quién fue Josué? Aleska, Michelle. ¿Quién fue Josué? ¿Alguien? Amén. Claro, el Señor lo usó para conquistar lo que hoy en día es Israel. Él desde joven, y aquí la palabra nos dice, en Éxodo 33:11, lo voy a leer rapidito, no quiero allí tener muchos detalles. Entonces el Señor hablaba a Moisés cara a cara, como hablaba un hombre con su amigo. Después regresaba Moisés al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su ayudante, no se apartaba de la tienda de él. Es decir, que Josué empezó desde pequeño a servir al Señor. Y cuando fue grande había un propósito de Josué que era dirigir después de Moisés al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Ok? Y desde pequeño él fue. Ahora, el profeta Samuel. Muchos hemos hablado de los primeros y segundos de Samuel, los libros, ¿ah? Y de la vida del profeta Samuel. El profeta Samuel desde niño fue llamado Señor. Desde niño fue llamado a servirle al Señor. Y fue uno de los profetas más grandes del pueblo de Israel, uno de los profetas más respetados del pueblo de Israel. También vemos a Jeremías. Y le voy a contar algo de lo que dijo Jeremías. Mira, en Jeremías 1:6-8 dice así. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Porque todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Qué pasa allí? Él no se creía que Jehová lo estaba mandando, porque él lo llamó desde que era un niño. Y él decía, pero yo soy un niño, ¿cómo tú me vas a mandar a mí a hablarle a esas personas maduras? No me va a escuchar. Pero ya el Señor tenía un propósito para Jeremías, porque Jeremías venía de una familia de sacerdotes, ¿verdad? Y él había un propósito. Cuando ustedes, mi hermano y jóvenes, cuando ustedes vienen, que su mamá de corazón las trae, que tienen una familia que son cristianas, ya el Señor tiene una bendición preparada para ustedes. Por lo que su mamá, por lo que su papá creyeron y se consagraron a ti. Así que no se dejen, a veces, no escuchen voces que en verdad de apoyarlo lo pueden sacar del propósito. Todo el que ha venido el Señor y todo el que acepta al Señor, el Señor tiene un propósito con ellos. ¿Cuál es? Bueno, vamos a empezar. Primero es predicar. El propósito para todo es predicar y llevar la palabra. ¿A dónde y cómo? Bueno, ahí el Señor te lo va diciendo. Amén. Entonces, también a David. ¿Quién conoce al rey David? ¿Quién conoce la historia de David? ¿Sí la conoce, Michelle? También la ha visto en los estudios bíblicos, Aleska, David. David es una persona muy, digamos, el mejor rey y el rey más querido de Israel fue David. Y David fue llamado desde que era un niño. ¿Quién sabe la historia de David y Goliat? ¿Tú la sabes, David? Te llamas David, ¿sí o no? Y hubo una historia, y vamos a ir lo que le dijo Saúl, el rey de ese momento, a David.
Y yo le voy a parafrasear. Saúl dijo a David, tú no podrás ir contra esos filisteos para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Bienvenidos. ¿Qué pasó? Cuando vemos esa historia, y yo les voy a parafrasear un poquito esa historia. Filisteo era un gigante. Goliat era un gigante de Filistea. Y David, en ese tiempo, era un joven. Y nadie quería pelear contra el gigante. Entonces, como era un joven, el rey Saúl lo vio así y dijo, ¿qué vas a tu poder con ese gigante? Pero era un joven que ya el Señor lo había ungido para una misión. Y ese joven tenía fe, amaba al Señor. Y nadie se pudo haber imaginado que ese joven iba a derrotar a Goliat. Pero al parecer fue el joven, no, fue el Señor que usó ¿qué? A David con la onda para derrotar a Goliat. Por eso, y la Biblia nos sigue diciendo que desde el inicio el Señor usa a jóvenes para su obra. ¿Ok? Entonces, vemos también a dos reyes que fueron Joás y Josías. Y vamos a leer un poquito para ver que también desde el corte de ellos empezaron. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia en Berseba. Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo de sacerdote Joiada. Él empezó desde niño. Muchos dirán, pero ¿cómo un niño va a gobernar? ¿Cómo un niño va a ser rey? Claro, al principio ese niño tuvo personas que estaban con él, como ese sacerdote. Pero ese niño desde pequeño empezó a servirle y el Señor lo empezó a usar a él. Cuando ese niño tenía 20 años, ya era un rey. Ya era un rey de renombre. Ya había hecho muchas cosas para la obra de Dios. Y también vemos a Josías, que empezó a los 12. Aquí nos habla de Josías. Yo le voy a leer parte de Josías. Josías tenía 8 años. Disculpa, a los 8. Cuando comenzó a reinar y reinó 30 años en Jerusalén. Él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de su padre David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios de su padre David, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los lugares altos, de los árboles, de los rituales, de las imágenes. Es decir, que este joven, el Señor lo tenía preparado para usarlo, para restituir a Israel de toda esa idolatría y de todas esas cosas que había caído. Y muchos dijeron, bueno, pero si tantos reyes han pasado y no ha pasado nada, como un joven de tan corta edad, para nosotros parece un poco difícil de creer. Un joven lo va a hacer. Ese joven, con la ayuda también de mentores, porque el Señor también le va a poner a esos muchachos gente que lo guíen, que lo ayuden. Ese joven también hizo lo bueno, dice la palabra, para ante los ojos de Jehová. ¿Y cuál es el otro que terminamos aquí? Con nuestro Señor Jesús. ¿Sí o no? Con nuestro Señor Jesús. Porque Jesús desde joven ya él se interesaba por las cosas del Señor. Acuérdense esa parte del templo. Si alguien lo quiere buscar allí, hermano Michael. Lucas 2, 46 al 49. Jesús estaba perdido. Llegó a la fiesta de las Pascuas y él fue y se le perdió a los padres. Y los padres estaban preocupados. ¿Dónde estará Jesús? Ellos regresaron y no lo vieron por ningún lado. Entonces ellos lo fueron a buscar y lo buscaron por un día, por 2 días, y no aparecía. ¿Y qué pasó cuando apareció? ¿Dónde lo vieron? En el templo. ¿Y qué dijo Jesús allí? Vamos a buscar esa lectura. Es bueno que siempre tengamos la lectura y anotemos allí las personas que están en la iglesia para que siempre corrobore con la palabra de Dios, porque es importante. Lucas 2, 46 a 49. Empieza más adelante, pero ahí donde habla Jesús. Pues. No vamos a, porque quise darle una introducción de que muchos jóvenes son usados por el Señor. Amén. Josías está en Segundas de Crónicas 34.
Ahí vemos los reyes, bueno, vimos una historia de reyes que la mayoría de los reyes hacía mal ante los ojos de Dios, pero hubo varios reyes y en eso están esos jóvenes, Joás y Josías, del reino de Judá, porque ellos se separaron, que fueron buenos reyes delante de los ojos de Dios y siguieron ejemplo de David. Amén. Léemelo, Mike. Dice así: y aconteció que 3 días después que la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Amén. Es decir, que Jesús desde pequeño, él también estaba obrando para el Señor porque estaba enseñando. Claro, usted me dice, pero él era Dios. Sí era Dios, pero estaba dando ejemplo. Y por eso que volvemos aquí a la historia de Timoteo, que ese es el versículo base, 1 Timoteo 4, 12. Amén. Y vemos que el Señor puede usar a cualquier persona. No importa la edad, no importa lo que hemos hecho, solo lo que quiere que vengamos a Él y creamos en Él. Él puede transformar. Ahora, sigue diciendo el apóstol Pablo, si no sé ejemplo de los creyentes. Empezó: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo soy ejemplo de los creyentes? Dile al lado, ¿cómo tú eres ejemplo de los creyentes? Aleska, dile yo a Michelle, ¿cómo es ejemplo de los creyentes? ¿Cómo soy? ¿Verdad? A veces, pero pastor, ¿cómo soy? Es muy fácil, suena, pero la Biblia nos llena de todas esas respuestas. Amén. Primero, en palabra. Salmo 119 nos dice: ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Cuando ustedes vienen, cuando los niños vienen y empiezan a escuchar palabras, empiezan a escuchar las historias bíblicas, ellos empiezan a llenar. Y la palabra dice que la fe viene por, y el oír la palabra de Dios. A pesar vienen, yo sé que ellos a rato juegan, ellos corren, se divierten, y yo, wow, ese niño sí es necio. Pero cuando vienen y siguen viniendo, algo va a quedar en su corazón. Hay una semilla que, así si uno cree, en un momento esa semilla va a brotar y le va a acordar de momentos. Cuando estén en momentos, cuando estén en lugares, la semilla va a salir y la palabra va a salir y le va a acordar. No sé si a alguien le ha pasado eso. Cuando estuvieron jóvenes, los jóvenes que están allá, cuando se les presenta alguna situación, no se han acordado de una historia, de algo que me dijo el pastor, que es la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo acordamos, David? Cuando nos viene una tentación. Por eso que es importante, los niños, venir a los estudios, venir a las clases, estar creyendo en la palabra, porque ahí el Señor empieza a usarte, empieza a darle armas, empieza a darte herramientas, para que tú empieces a hacer la obra de Dios. Porque a saber de cualquier palabra tú vas a ayudar a una amiga que esté pasando una situación. A lo mejor te quiere un consejo, pero tú le dices, mira, en la palabra del Señor nos recomienda esto. Y ahí tú no sabes lo que puede ayudar de una decisión mala o errónea que pueda tomar una amistad. Por eso que cuando los niños, por eso el Señor le dice a los padres, que están aquí muchos padres, instruye al niño en tu camino, para que cuando grande no se aparte. A veces nosotros los padres somos al revés, los traemos cuando ya no lo aguantamos. Y queremos que el pastor diga gloria a Dios y se acabe todo. No, hay un proceso. Pero si nosotros desde pequeños le inculcamos eso, hasta el niño, yo creo que vamos a estar hasta tranquilos. Cuando tú sabes que tu hijo es temeroso a Dios, tú vas a estar hasta en paz. Porque cuando él le teme a Dios, más que a ti, tú le tienes que dar la gloria a Dios. Porque nosotros fuimos jóvenes, a veces, ¿sí o no, hermano Víctor? Yo no crecí en un ambiente cristiano. Y yo sé cómo es. Y yo sé cómo somos nosotros para a veces. Pero también conocí a estos jóvenes que trabajaban conmigo, que yo eran así. Y yo me burlaba al principio.
Y ahora yo sé cómo cuando una persona desde joven empieza y tiene la palabra de Dios, David. No es que no le vas a hablar, más bien tú le hablas a todos y vas a conversar, pero hay cosas que tú no vas a acompañar y hay cosas que en vez de tú seguirlo, tú lo vas a ayudar y le vas a dar buenos consejos. Y eso es lo bonito, ¿no? De empezar cuando dice la palabra. Y siguen siendo otras características en nuestra conducta. ¿Ok? Nuestra manera de vivir, jóvenes que son del Señor. Levante la mano, ¿quiénes son los jóvenes del Señor aquí? ¿Quién acá ha creído al Señor? Nuestra manera de vivir y nuestro ejemplo también va a ayudar nuestra conducta en lugares y nuestros testimonios en lugares. Va a ayudar a que otros también puedan llegar a los caminos de Dios. Y ahí el Señor te va a usar con tu testimonio y con tu conducta, sin hablar, sin de repente tener una prédica elocuente. Tú empiezas a darle a tu amigo, a tu amiga, a tu vecina, al conocido. Empieza a darle testimonio a ellos. Y ahí el Señor te está usando para la obra de él. Sin darte cuenta. Sin darte cuenta. Entonces dile a que está al lado, anota, hay que portarnos mejor. Anotate ahí, Michelle. También Aleca, hay que portarnos mejor. Y más cuando estamos en un lugar y representamos al Señor. Cuando nosotros somos cristianos y representamos al Señor. Por eso le pregunté, ¿quién ha aceptado a Cristo? Bueno, gloria a Dios, la mayoría levantaron la mano. Y el que no, bueno, hoy estamos invitados para que lo acepten al Señor. Y empezamos a caminar, ¿ok? Entonces, viene otra cosa muy importante, que es el amor. Dile al lado, el amor. El amor. Ahí vamos a leer 2 versículos rapiditos. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y búsqueme allí Juan 3:35. Juan 13:35, mi hermano. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Esto es nuestra identidad. Por eso que Pablo dice, ustedes pueden hablar en lengua, pueden tocar bonito el piano, pueden cantar, pueden danzar, pueden tener todos los dones, pero si no tienen amor, de nada vale. Nosotros los cristianos nos caracterizamos por eso, David. Por yo llegar y darte un abrazo, saludarte, ¿sí o no? Por a pesar de que tú no vengas a la iglesia, entonces yo voy a tratarte mal. Por a pesar que tú no compartes la fe, yo voy a tratarte mal. Y aún si somos hermanos en la iglesia más rápido. Eso lo caracteriza que somos hijos de Dios. El amor, porque con el amor, el Señor a nosotros pagó un precio grande por amor. ¿O quién antes de conocer al Señor había hecho algo por el Señor? El Señor primero nos regala, después nos pone a hacer. Y tampoco nos pone a hacer a juro. Él nos dice, si tú quieres. Yo toco la puerta. Y nosotros, el vínculo perfecto, hermanito, es el amor. No el amor que conocemos mucho, el amor de atracción. Porque sí, hay un amor que le decimos amor, pero el Señor no nos nota así. Eso se llama atracción, gusto, ¿verdad? Que muchos dicen en el griego el amorero. Pero el amor de nosotros es un amor agape, un amor sacrificial. Que así tú me trates mal, yo no voy a pagar con lo mismo. Es fuerte ese amor, pastor, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Y con quién yo le doy amor? Primero, con tu familia. Primero el amor lo tenemos que demostrar con nuestros seres queridos. ¿Quiénes son tus seres queridos? Vamos a ver aquí, Bastián, en tu familia. ¿Cuál es el ser que tú más? Tu hermana. Después, madre, mira, hay un mandamiento con promesa. ¿Cómo? Ajá, ¿cómo es? Honra a tu padre. ¿Para qué? Para que sea de larga vida y todo te vaya bien. Es un mandamiento con promesa. Y nosotros aquí, una de las cosas que el Señor nos da es esto. Éxodo 20:12 para que lo quiera anotar, Efesios 6 para que lo quiera anotar.
nosotros, el Señor nos manda, honra a tu padre y a tu madre. Pastor, pero tú no sabes lo que hizo mi papá conmigo cuando yo era pequeño, o cómo me trata mi papá y mi mamá. Tú no sabes eso. Es muy fácil que tú me digas eso. A veces me da unos regañones que wow. ¿Sí o no? O pastor, mi padre me dejó abandonado, por eso yo tengo a un cristiano, no joven, y cristiano que tienen 30 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, todavía no han entendido el amor del Señor. El Señor no te dice que si Él está actuando mal, tú actúes mal. El Señor te dice que lo honre y lo respete como tu Padre. El Señor no te dice a ti que si Él está haciendo cosas malas, tú copies las cosas malas. El Señor te dice a ti, mira niña, mira mamá, en Venezuela es muy costumbre pedir la bendición. Aquí como que un poquito no lo veo mucho, de tener ese respeto por tío, por madre, por padre, así sean lo que sea. A mí me enseñaron eso, aunque no éramos cristianos, yo crecí con eso, los tíos míos, y todavía, aunque yo tenga la palabra, yo los respeto. Yo le digo bendición tío, bendición tía, bendición. Y más aún a mi madre. Cuando yo conocí el Evangelio, lo primero que el Señor me dijo, honra. Señor, pero yo no peleo con ella. Tú tienes algo allí. Suelta todo. Suelta todo. Y tú no sabes cuando, a pesar de que, como mucha gente viene herida de corazón porque un familiar le ha hecho algo, pero cuando tú empiezas a seguir ese mandamiento de Dios, el Señor se encarga de todo. Hasta de transformar a tu familia. Hasta de transformar a tu madre. Y todo te irá bien. Una persona puede ser que le vaya bien económicamente, pero si no honra y no respeta a su madre, mira, eso no va a ser su felicidad. Y ustedes los jóvenes, es un mandato de Dios. Tienen que honrar a su mamá y a su papá y obedecerlo. Si él se equivoca, él le va a rendir cuenta a Dios. Pero ustedes ya le cumplieron a Dios. Y ahí el Señor lo va a utilizar hasta para que su madre cambie, para que su padre cambie, para que ese familiar cambie. Porque por eso nos estoy adorando al Señor. Porque hemos visto esos milagros. No por mi fuerza, sino por la obediencia y el amor a otro. Y nosotros también lo caracterizamos por darle amor ¿a quién? A nuestros hermanos en la iglesia. A la gente que necesita. Al hermano que viene, al hermano que llega, al hermano que está. Aquí yo le digo a los que están aquí, el que llega, usted tiene que ellos sientan que aquí se predica, pero también se cumple el Evangelio. Que hay amor en las almas, que hay amor para el Señor. Aquí el adorador es el primero que tiene que recibir a la gente y abrazarla. Porque no porque sea adorador se va a olvidar de eso. Sí, en un momento él va a trabajar y el Señor lo va a usar allí. O aquí predicando. O en cualquier ministerio que quiera. Pero nosotros, el cristiano es ese. Ese es nuestro sello. El sello del cristiano, por eso es que a veces hay personas que nosotros de una vez, wow, tenemos química. No, porque hay amor en nosotros. Hay ese respeto, así no lo conozca, pero hay amor. Y así ustedes, jóvenes, qué bueno que tú vengas a una congregación y los jóvenes te reciban con amor. Tú no sabes el impacto que le da a una señora que a lo mejor pueda venir con problemas de su casa, pueda venir con problemas, que venga un muchacho como un joven y le dé un abrazo. ¡Wow! Eso causa mayor impacto hasta que el pastor le dé un abrazo. Porque eso me ha pasado a mí. No sé si a usted le ha pasado, hermano Víctor, pastor. Y entonces, ahí empezamos a que el Señor nos use, ¿no? Y ahí lo están anotando el amor. ¿A quién? A nuestros familiares, honrando a nuestros padres, honrando a las personas que tenemos, a nuestros hermanos, ¿y a quién más? Y el Señor puso uno más, ¿no? Cuando el Señor vino en el gran sermón del monte. Sí estaba en la Biblia, pero ellos a veces leían lo que ellos querían. Y sus normas y costumbres eran mayor que la ley del Señor, en verdad, porque seguían la ley, pero parte de la que ellos querían, parte de la que ellos les gustaba. Entonces vino el Señor en ese sermón del monte y le dijo, ora por lo que te maltrata. ¿Verdad? ¿Qué más le dijo Mike? Por lo que te hacen daño, ora. Entonces nosotros también debemos de tener ese amor para los que a veces nos tratan mal. Pastor, pero ¿cómo yo voy a darle un amor a una persona que me ve mal y me torce los ojos cada vez que yo llego?
Sí, los jóvenes vemos mucho eso, ¿no? Y tenemos un grupito aquí o un grupito allá. Yo no estoy diciendo que tú lo abraces y te la pases con él, pero a la hora de tú hacerle algo, tú tienes que hacerlo con amor, como para el Señor. Por eso que el Señor dice en su palabra, todas las cosas sean hechas con amor. Todas las cosas. En nuestros colegios, en nuestras instituciones, debemos presentar ese amor del Señor. Porque ese es el vínculo perfecto, como dice la palabra. Otra característica, la fe. Y ustedes me dirán, muchos ya saben, ¿no? Los que estudian la palabra, los que están en las iglesias, ¿qué fe? Y yo le puedo decir a una niña, ¿qué fe? Vamos a ver allá, ¿qué fe para ustedes? Arly, ¿qué fe? ¿Dónde está Arly? ¿Se me durmió Arly? Allá Michelle, ¿qué fue para ti, Michelle? ¿De la certeza de qué? Ok, la Biblia nos dice, la certeza es lo que se espera, la convicción de no se ve, pero nosotros vamos en una confianza absoluta en el Señor, en que el Señor está contigo, en que el Señor está caminando contigo. Y qué bueno que esos niños, esos jóvenes tenían fe, y por eso que el Señor lo usó, porque estaban con él, porque si no fuera tenido fe, David se fuera acercado a Goliat. Imagínate que a ti, varón, te salga uno de 2,50 metros, no vamos a poner 3 metros, como Guampayá, ese de allá de esos basquetbolistas de la NBA que miden 2,10, 2,15, a ti, David, a pesar de que tú estás en 1,85, 90, ¿no? Va por ahí. Te salga uno de 3 metros, 2,50 metros, sí. Mira a David cómo se le enfrenta, porque él tenía fe, que no era él, iba a ser el Señor. Y así todas las historias que podemos ver. Y así somos nosotros cuando llegamos aquí, para abrir una obra, para ver a quién le predico, alguien que me haga caso. Mire, esto no me van a hacer caso. ¿A qué va? Y que no, míralo, esto está en sus cosas. Pero mi fe activa la mano de Dios. No hay otra. Sin fe es imposible. Es imposible. ¿Cómo yo cultivo la fe? Bueno, aquí, estando aquí, escuchando la palabra, escuchando la historia del Señor. Allí donde tú vas a cultivar la fe, practicando el amor de Cristo. Ahí la fe empieza a cultivarse ese fruto. Amén. Entonces, terminamos con este aquí, que es la pureza. Quedamos con la fe. Por eso que el salmo que muchos leen, muchos leemos, que dice el ángel de Jehová y los defiende. Pero tenemos que tener fe, tenemos que temerlo. Porque cuando, mira, nosotros cuando tenemos al Señor y tenemos fe, hay cosas que no nos dan miedo. No es porque seamos superhéroes, no es porque nosotros seamos, porque sabemos que a quién le servimos. Sabemos que a quién estamos con él. Por eso que David dice, aunque esté en valle de sombras y de muerte, no temeré. No temeré. Con el COVID, con todos esos problemas que han pasado, sí lo cuidamos, pero había una fe mayor. Que la vacuna, que era ¿qué? La confianza en Dios. Y si tú estás haciendo las cosas bien, tú no tienes por qué preocuparte, porque Dios te va a guardar. Y si no lo haces, porque hay un propósito para esas cosas, pero Dios te va a guardar. Y ustedes, de joven, cuando ustedes caminan con fe, joven, usted no sabe lo que el Señor hace con ustedes. ¡Wow! Por eso que se levanten estas historias que ustedes están viendo, David, José, porque había fe en ellos, había confianza absoluta. ¿Y cómo la tienen? Bueno, aquí, escuchando palabra de Dios, estando en el servicio de Dios, amando al hermano, ahí la fe empieza a crecer, porque el Señor te va a sorprender con milagros, con prodigios. En tu familia el Señor te va a sorprender. A mí me ha sorprendido de una manera, mi esposa un testimonio. Yo sé que muchos aquí son testimonios del Señor. Si yo me pongo a levantar la mano, muchos han tenido testimonio de Dios. Y estamos aquí por fe, porque nos caminamos por fe. Amén. Y por último, nos habla, le exhorta a Pablo y le recomienda es la pureza. Amén. Es decir,
que se aparten para el Señor, que empiecen a caminar para el Señor, que sepan que están apartados para Dios desde que ustedes llegan. Eso va a ser, como que dice, el ingrediente final para que el Señor los use. Porque el Señor en su palabra dice que Él es santo y que quiere que nosotros lo santifiquemos. Y la palabra santo sabemos que es la palabra apartado para la obra de Dios. No puedo hacer más nada. Claro que sí. El Señor sabe que tú tienes que estudiar. El Señor sabe que tú tienes que divertirte. El Señor sabe que tú haces cosas con tus amigos. Pero tú vas a llegar a un punto que tú vas a decir, ellos hacen eso, pero yo no. Porque yo le creo a Dios. Y ahí tú estás empezando a santificarte para Él, apartarte para Él. Lo que hacemos muchos de nosotros, o lo que hacen muchos jóvenes, que cuando le dan una invitación, ellos le dicen no, porque mi papá me dijo que no. Pero cuando conocen la palabra, hay cosas que van a hacer más que por el papá, es porque Dios lo está viendo. Y eso, para Dios, no sabe cuánto le agrada a un joven que se aparte para el Señor. Porque primero, las bendiciones vienen a su casa. La generación, ese joven, a través de ese joven, empiezan las generaciones, empiezan a enviar cosas de su casa. Y lo que lo va a usar es grande. Pastor, pero yo he perdido mucho tiempo, no importa, hoy estás aquí. El Señor quiere empezarte a usar. No soy joven, tengo 30 años, 40 años, no importa. Mientras que yo le decía a un compañero hoy, porque no, que dile a sé que en los trabajos ellos mismos se lanzan uno para acá y uno para allá. Mira, este está más mal que yo, dile a que yo no necesito. Yo le digo, mira, todos tienen, mientras que tengamos aliento de vida, tóquense aquí para ver. ¿Le suena algo? Mientras que tengamos aliento de vida, hay oportunidad para el Señor. Mientras que este corazón esté palpitando y la sangre esté, ahí hay oportunidad para el Señor. El Señor es tan misericordioso que nos da nuevas oportunidades. Que ayer yo hice, no importa. Si tú estás aquí hoy, si este día te plació aquí hoy venir, David, es porque el Señor nos da oportunidades. Y nuestros proyectos, Él los tiene en cuenta. Pero qué bueno que esos proyectos estén con la cobertura de Dios. Qué bueno que estos proyectos tengan la cobertura de Dios. Porque el Señor te dice, yo puedo hacer eso, lo que tú anhelas. Pero dame la confianza tú. Camina conmigo. Sé ejemplo en esos lugares donde no me conoces. Tú sé ejemplo, que yo hago lo demás. Yo te perfecciono el don, yo te perfecciono el talento. Yo te doy sabiduría. Eso es lo que hizo con José. Porque José, ¿qué pasaba con José? José no se contaminó. ¿Qué pasaba con Daniel? Él no se contaminó. ¿Qué pasaba con esos grandes líderes? No se contaminaron. Y el Señor le dio una sabiduría mayor que todos ellos. Por eso que los otros no quieren. El enemigo y las cosas no quieren que tú seas así. Y tú digas, no, ya tú no tienes remedio. Pero para la obra del Señor, jóvenes, el Señor todo lo puede hacer con ustedes, con su familia, en sus casas, en sus proyectos de estudio. Ustedes no saben que los hombres de Dios, hablando ya en un contexto de Israel, a pesar de que hay muchos pueblos de Israel que no han aceptado a Cristo, pero tienen la palabra y tienen la promesa, aparecer porque ellos tienen canto Nobel de la paz. Nobel son gente que parece que tienen un coeficiente mayor, porque ellos desde pequeños son instruidos a la palabra de Dios. Y hay algo con ellos que el Señor bendice lo que hacen. Las obras de sus manos, cuando tú eres fiel al Señor, el Señor la va a bendecir. Hasta en un desierto, que era un desierto de Israel en 1948, hoy es una potencia en tecnología. Cuando llegaron en un desierto. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová está sobre ellos. Y con muchos cristianos yo he visto, por eso es que es importante ustedes consagrar a su hijo para el Señor. Consagrar desde ahorita, David, antes que tú tengas tu descendencia. Si tú te consagras para el Señor, cuando ves descendencia ya va a venir con una bendición. Porque el Señor promete eso.
De repente tu hijo va a ser bendecido porque tú un día lo aceptaste. Primero, rompe todo lo que trae a la familia. Y segundo, hay una bendición grande. Por eso que vemos gente que ya vienen bendecidos, como Jeremías, como esos hombres, como Samuel, desde el vientre. Porque sus padres los consagraron para el Señor. Y qué importante que ustedes ya aseguren una descendencia, no la primera ni la segunda, sino miles de descendencias. Y eso es lo que hizo Jacob. ¿Sí o no? ¿Él vio las maravillas? No, las vio su descendencia. ¿Él vio la tierra prometida? No. Pero a través de sus hijos, hoy vemos el nombre de Israel. Sus hijos fueron los que formaron el territorio de Israel. Esas 12 hijos que hicieron una grande familia. Y esa familia fue la que llegó y hoy se llama Israel. Así que Él nos dice eso, ¿no? Que nos apartemos de lo malo y lo último. Que huyamos, como le dice mismo Timoteo en la segunda carta. ¿Huyan de qué? De las pasiones. Y más ahorita, en este tiempo, que el internet es una herramienta grande. Le damos gracias a Dios, porque a través de internet lo comunicamos con nuestros padres, con nuestras familias que así estén lejos, ¿sí o no? Estamos en contacto. Pero si no tenemos estos pasos de Dios, el amor de Dios, la palabra de Dios, también nos podemos desviar para otro lado. Pero cuando tú tienes y tú empiezas a trabajar, Bastián, en estos pasos, cuando venga esas cosas, el Señor te va a detectar, no, esto no me agrada. Esto no le agrada al Señor. Y tú vas a empezar a trabajar. Cuando las personas te quieran llevar por un hoyo, tú más bien le vas a dar luz a ellos. Al principio a lo mejor te dicen, wow, pero ya te metiste a cristiano. Fuiste allá y bueno, ya no. Pero después ellos te van a respetar. Después ellos te van a, en vez de pedir un consejo a la amiga, te van a pedir un consejo a ti. En vez de ir con la amiga que se la pasa para arriba y para abajo, ahí contigo. Porque tú vas a demostrar ese camino del Señor. Y qué bueno que ustedes desde jóvenes empiecen a servir a Dios. Porque imagínate, si el Señor usa a las personas de 50, de 60, de 40, ¿cómo será que Juan empieza a servir en su casa al Señor? ¿O no, Juan? ¿O no hay cosas que tú quieres que en tu casa cambie? ¿Sí o no? Todos queremos que cambie, ¿verdad? Pero ¿cómo empezamos nosotros? El Señor hoy lo dice, tú tienes la herramienta. Yo quiero empezar a que tú seas el primero que cambie. Para que tú lleves esa bendición a tu casa. ¿Sí o no? Porque a veces queremos que cambie los demás, pero primero cambiamos nosotros. Y a través de nosotros viene el cambio. ¿Va a ser fácil? No. Josué, cuando derribó, los que se saben la historia, derribó. Parecía difícil, imposible. Fue fácil todo eso, ¿no? Pero estaba el Señor al lado. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y por último vamos a leer esta es 2 Timoteo 2:22, completa, para terminar aquí. Yo creo que el mensaje se dejó llegar a los jóvenes, que es lo importante. Que ustedes, a pesar de que sean jóvenes, no están excluidos para la obra y para el propósito de Dios en su vida. Y que como así, ustedes ven hombres de Dios que oran y sanan a los enfermos. Hombres de Dios que predican y se convierten en personas. Hombres de Dios que son llenos del poder del Señor. Ustedes también lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer. Así sean jóvenes, sí lo pueden hacer. Pero el Señor lo que nos explica cómo vamos a llegar a ese camino. Sí lo podemos hacer. Él no se va a acordar de lo que tú hiciste ayer. No. Si hoy tú le dices, Señor, yo quiero empezar contigo a caminar. Él no se va a acordar lo que pudimos hacer antier. De repente tu amigo sí te lo va a recordar. Hasta tu misma familia te lo va a recordar. ¿Sí o no? Pero cuando tú dices que si confesamos y vemos la palabra, sus pecados a Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. Tú dices, yo tengo al Señor. Pero tienes que creer. Tienes que creer en la misericordia. Tienes que creer en el poder que Cristo fue a la cruz y ya pagó por ti. Y ese es el trabajo, creer en esa redención. Cuando tú tienes esa redención clarita, la resurrección de Cristo, lo demás viene añadido. Ahí está todo el poder. Ahí está todo, mi hermano.
A veces lo queremos hacer cosas y cuando vemos que es tan fácil el evangelio, cuando tú crees que Él murió por ti, que crees que su sangre te hace libre y Él viene por ti en un futuro, mira, ahí viene todo lo demás, toda la sabiduría. Ahí está todo. A veces, y Él es el que te da fuerza, ¿para qué? Para tú seguir estudiando la palabra. Él es el que te va a abrir el entendimiento para tú entender las historias bíblicas. Él es el que te va a dar esa fuerza para tú orar, para tú llevarle el evangelio a tu amigo, a tu hermano. Y cuando te digan, ahí viene la palabra, que siempre yo sé, le doy como consejo. Cuando yo me convertí al Señor, wow, todos los amigos, mira, nadie creía nada. Y tenía que pasar por ahí, donde yo me la pasaba apostando, así. Y hasta me brindaban cosas, gente que nunca me brindaba, se antojaba de brindarme, ¿qué te parece? Anteriormente nada, y ahora sobraban los que te invitaban y hablaban. ¿Y qué siempre me venía a la mente? Mateo 5:12. Bienaventurado soy cuando por mi causa seas vituperado en mi nombre. Gozado y alegrado, porque grandes son los galardones en los cielos. Porque así hablaron de los profetas, maltrataron a los profetas que tuvieron antes que tú. Amén. Y van a venir esa gente. Pero va a llegar ahorita, después de un tiempo. Varón, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está? Yo nunca lo dejé de hablar. Nunca lo vi mal. Lo vimos con amor y misericordia. Muchos se han convertido al Señor. Muchos no sé, no le han puesto, pero ellos han visto el caminar mío. Y mi ejemplo, ellos lo han visto. Por eso que ahora yo llego y ellos me dan la mano y dicen, varón, ora por mí. Y eso va a pasar con ustedes cuando ustedes empiecen a aceptar al Señor. Porque a veces vienen a la iglesia y le dicen, no, todo va bien. No, eso va a pasar. Pero el Señor nos dice, en el mundo tenéis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.